Bien, vamos a definir lo que es el determinante de una matriz cuadrada, por eso pusimos a n por n, y además vamos a ver cómo calcular el determinante. Bueno, para toda matriz cuadrada, a n por n o de orden n, vamos a decir que se puede asignar un número que va a ser o va a representar su determinante, ¿sí? Se simboliza de esta manera, ¿sí? A entre barras, eso se lee el determinante de A, o también se suele escribir determinante de A entre paréntesis, ¿sí? Este número, que ya vemos cómo se calcula, es un número real, ¿sí? Toda matriz cuadrada, entonces, tiene un determinante que es un número real. Si nuestra matriz cuadrada fuera, supónganse el primer caso, que fuera una matriz de 1 por 1, es decir, tiene un solo elemento, entonces el determinante de esa matriz vamos a definirlo como que es igual al elemento, ¿sí? Entonces, si acá hubiera, por ejemplo, si fuera la matriz A representada por el número menos 1, entonces su determinante es menos 1. ¿Sí? Es el mismo número. En segundo caso sería si yo tengo una matriz 2 por 2. Entonces voy a tener, acá sí vamos a necesitar usar subíndices. En la primera fila A11, A12. En la segunda fila A21, A22. Y vamos a definir que el determinante de la matriz A se puede calcular como el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los que resulta de multiplicar los elementos de la diagonal secundaria. Entonces tenemos que multiplicar estos dos números y luego restamos estos otros, el producto de estos otros dos que están en la diagonal secundaria. ¿Bien? Bueno, entonces si dada una matriz de tamaño 2 por 2, por ejemplo, si la matriz fuera 1, menos 1, 3, 2, su determinante sería el número que resulta de multiplicar 1 por 2 y luego restar 3 por menos 1. 3 por menos 1. En este caso resulta 2 más 3, o sea, 5. ¿Sí? Ese va a ser el determinante de una matriz 2 por 2. Para definir un método o procedimiento general para el cálculo del determinante de una matriz, primero vamos a definir lo que vamos a llamar el cofactor y el menor principal de una matriz, ¿sí? Del siguiente modo. Vamos a decir que cada elemento de una matriz, o sea, cada A y J de una matriz A cuadrada, se puede asociar o tiene un correspondiente que vamos a llamar MIJ, y esto va a representar lo que vamos a decir que es el menor complementario del elemento A y J. ¿Bien? ¿A qué se llama el menor, o cómo se calcula el menor complementario MIJ? Vamos a decir que para calcular el número MIJ hay que calcular el determinante de la matriz que resulta de anular, no de anular, de eliminar la fila I y la columna J de la matriz A, ¿sí? Entonces, veamos cómo calcular menores complementarios en una matriz. Supongamos que tenemos la matriz A
que sea la matriz 1, 0, 2, 4, menos 1, 1, 0, 2, 0. Tenemos una matriz de orden 3, ¿sí? O sea, 3 filas, 3 columnas. Cada uno de los elementos de A tiene un menor complementario asociado. Por ejemplo, para los menores complementarios de la primera fila, o sea, para el elemento A11, que es igual a 1, el menor complementario, el M11, va a ser el determinante que se obtiene anulando en esta matriz la fila 1 y la columna 1. Es decir, voy a no anular, sino eliminar o considerar una submatriz que no incluya ni a la fila 1 ni a la columna 1. Por lo tanto, me queda esta matriz, y el determinante de esta matriz, que es una matriz de 2 por 2, sería el determinante de menos 1, 1, 2, 0. Por lo tanto, eso sí sabemos calcular, y es igual al producto menos 1 por 0, menos 2 por 1. Menos 2 por 1, o sea, menos 2. ¿Bien? El elemento, el segundo elemento, A1, 2, que es el 0, va a tener un menor complementario asociado e igual al determinante que resulta de anular la primera fila, pero ahora la segunda columna, ¿sí? Primera fila, segunda columna. Entonces, si yo anulara o eliminara la primera fila y segunda columna, me quedaría la matriz formada por el 4, 1 y por el 0, 0. Entonces, tengo que calcular el determinante de la matriz 4, 1, 0, 0. 4 por 0 es 0 y 0 por 1 es 0, así que me queda 0 para el menor complementario asociado al elemento A1, 2. Si calculamos el menor complementario del tercer elemento de la primera fila, o sea del A1, 3, que es el 2, su menor complementario va a ser el determinante de anular la primera fila y la última columna. Entonces, me queda esta matriz 4 menos 1, 0, 2, cuyo determinante es 4 por 2, 8, menos 0 por menos 1, o sea, me da 8. Y ese es el valor del menor complementario. Podríamos seguir porque cada uno de los siguientes elementos tiene asociado un menor complementario y hay que calcular en cada caso un determinante. ¿Bien? Bueno, hemos definido entonces a qué se llama el menor complementario del elemento A y J. ¿Sí? Ahora vamos a definir otro concepto, que es que cada elemento A y J, a cada elemento A y J nosotros le vamos a poder asociar un cofactor o adjunto. Un cofactor o adjunto que vamos a simbolizar o a llamar con C y J, y que se va a calcular mediante lo siguiente. Va a ser menos 1 elevado a la suma de los subíndices, I más J, por el menor complementario correspondiente. O sea, tenemos que calcular lo mismo que hicimos con el menor complementario, lo único que agregamos es que tenemos que multiplicar por una potencia de menos 1, potencia que resulte de elevar menos 1 a la suma de los índices del elemento, ¿sí? Podemos hacer, por ejemplo, para estos elementos. Entonces, si yo tengo el elemento A11 igual a 1, ¿cuál es su cofactor o adjunto? El C11. El C11 dice acá que sería el resultado de multiplicar menos 1 a la 1 más 1 al cuadrado por el menor complementario 1, 1, que ya vimos
hace un momento que se calcula eliminando la primera fila, primera columna y calculando el determinante. Por lo tanto, ya lo tenemos calculado al M11, al menor complementario 11 es menos 2, entonces tengo que es menos 1 al cuadrado por menos 2. Esto resulta 1 por menos 2 sería el cofactor o adjunto del elemento A11. Si calculamos el cofactor o adjunto del elemento A12, ¿cuál sería? Del A12, cuyo valor es 0, sería el C12, que resulta de multiplicar la potencia menos 1 a la 1 más 2, 3, por el menor complementario del elemento. Nosotros lo tenemos calculado y el menor complementario del elemento es igual a 0. Entonces va a ser menos 1 al cubo por 0 igual a 0. Sería el cofactor del elemento A12. Para el elemento A13, que es 2, su cofactor o adjunto va a ser multiplicar menos 1 a la 1 más 3 a la 4 por el menor complementario, 1, 3. Entonces tenemos 1 por M13 es igual a 8. Entonces 1 por 8 es 8, es el cofactor o adjunto del elemento. Bien, y también podemos calcular para los 9 elementos los menores complementarios y los cofactores correspondientes. Bien, sabiendo cómo calcular los cofactores de un elemento, vamos a definir el método de Laplace para el cálculo de el determinante de una matriz de tamaño, de cualquier tamaño, ¿sí? De tamaño n por n, digamos. ¿Cómo va a ser el cálculo de ese determinante? Veamos entonces. Vamos a presentar lo que nosotros lo que se llama, porque su creador es Laplace, el método de Laplace, ¿sí? Bueno, ¿en qué consiste el método de Laplace para el cálculo del determinante de una matriz n por n? Entonces, si yo tengo una matriz de tamaño de orden n, en la primera fila voy a tener A1, 1, 1, 2 y siguiendo hasta el A1n. En la segunda fila el elemento A2, 1, A2, 2 y a continuación el último elemento de la fila A2n. Y así hasta la fila n, o sea el AN1, N2, hasta el último elemento, el ANN. Bien, ¿qué es lo que dice el método de Laplace para calcular el determinante de la matriz A? Dice que el determinante de la matriz A se puede calcular eligiendo una fila cualquiera o columna del siguiente modo. Yo voy a escribir una expresión que va a ser el desarrollo de Laplace por la fila 1. Por la fila 1 o primera fila, ¿sí? Ese va a ser el desarrollo por primera fila, ¿sí? ¿Y qué es lo que propone el Laplace como método para calcular el determinante? Que cada uno de los elementos de la primera fila se multiplique por su cofactor o adjunto y se sume. O sea que nosotros pondríamos A1, 1, lo multiplicaríamos por su cofactor o adjunto, más A1, 2, también lo multiplicaríamos por su cofactor o adjunto, y así hasta el último elemento, A1n, y lo multiplicamos por su cofactor o adjunto. ¿Bien? Solo para compactar un poco la escritura, y dado que ya vimos sumatoria, fíjense que acá lo que va variando es el segundo número, ¿sí? O sea, la columna.
1, 1, 2, 2, y n, ¿sí? O sea que yo puedo decir que esta es una suma de los elementos A1i por C1i, con i que varía de 1 hasta n. Pero en mente tengan entonces que para calcular por la primera fila, lo que hacemos es multiplicar cada elemento de la fila por su cofactor o adjunto y sumar. Hacer esa operación nos va a dar el determinante de la matriz A. Pongamos acá entonces para obtener el determinante de A, de la matriz A, n por n. Eso como una descripción cualitativa del procedimiento que vamos a usar. Bueno, volviendo a la matriz A, veamos un ejemplo de cálculo para una matriz 3×3, ¿sí? Entonces, voy a tomar la matriz 1, 0, 2, 4, menos 1, 1 y 0, 2, 0. Bien, es una matriz de orden 3. Y vamos a calcular su determinante. Lo hagamos primero por desarrollo de Laplace por primera fila. ¿Qué quiere decir entonces? Que nuestro determinante va a ser el resultado de multiplicar 1 por el cofactor 1, 1, más 0 por el cofactor 1, 2, la ubicación del elemento 0. Este está en la fila 1, columna 3, o sea el 1, 3, más 2 por el cofactor 1, 3. ¿Bien? Entonces, ahora la idea es recordar cómo calculamos los cofactores. Recordemos que los cofactores se calculan multiplicando menos 1 elevado a la suma de los subíndices, en este caso al cuadrado, por el menor complementario del elemento. Como se anula, ya lo elimino, digamos, y entonces voy a calcular 2 por el cofactor del elemento A1, 3, que viene a ser menos 1 elevado a la 1 más 3 a la cuarta, por el menor complementario del elemento 1, 3. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se calculaban los menores complementarios? Entonces yo tengo menos 1 al cuadrado es 1 por 1, 1, y el menor complementario M1, 1, más, acá tengo menos 1 a la cuarta es positivo 1, por 2 es 2, y acá voy a escribir el menor complementario del elemento 1, 3. Recordemos que el menor complementario del elemento 1, 1 se obtenía de calcular el determinante, que resultaba de eliminar la primera fila con la primera columna, ¿sí? Que es menos 1, 1, 2, 0, es la matriz que resulta. Entonces resulta menos 1, 1, 2, 0. Y el menor complementario 1, 3 resultaba de anular la primera fila con la tercera columna. Entonces resulta la matriz 4 menos 1, 2, 0. 4 menos 1, 2, 0. Y bueno, estos determinantes sabemos calcular porque son de matrices 2 por 2. Esto se calcula menos 1 por 0, va a ser menos 1 por 0, menos 2 por 1. 2 por 1. No hace falta escribir la cuenta, lo hago ahora porque es un método nuevo que estamos aprendiendo para que quede explícito cómo hacemos el cálculo. Luego sigue más 2 por, y acá tengo que hacer 4 por 0, me queda 0,
y a eso le tengo que restar 2 por menos 1. 2 por menos 1. Bien. Al hacer la cuenta, resulta menos 2. Entonces, para el determinante de A, tengo menos 2 de acá, más, este es un 2, y 2 por 2, 4. Más 4. ¿Sí? Positivo queda acá, sí. 2 por 2, 4, y acá me queda menos 2. Y 4 menos 2 es 2. ¿Bien? Eso sí, recuerden que hemos hecho el desarrollo por la primera fila usando el método de Laplace. ¿Sí? Porque, y recuerden que dijimos que era equivalente decir desarrollo por la primera fila, la segunda, la tercera, o incluso por las columnas. ¿Sí? Entonces, veamos ahora el cálculo o el desarrollo del determinante, pero lo calculemos por la tercera fila. ¿Por qué voy a elegir la tercera fila? Porque la tercera fila tiene más ceros que la primera, tiene 2 ceros. Entonces voy a elegir el desarrollo por la tercera fila. ¿Sí? Hagamos una cuenta más. ¿Qué es lo que esperamos que suceda? Que nos dé el mismo valor, ¿sí? Porque cada matriz tiene asociado un número por determinante, pero ese número es único, ¿sí? Siempre va a dar el mismo valor. Entonces, hagamos un segundo cálculo que sea el desarrollo por tercera fila. Veamos cómo sería entonces si hago el desarrollo de Laplace por tercera fila. Entonces sería el determinante de A, si yo voy a considerar la tercera fila, voy a ir multiplicando los elementos de la tercera fila ahora por su cofactor. O sea que voy a tener 0. En la tercera fila está el 3,1, A32, A33. Entonces por el cofactor 3,1. Más 2 por el cofactor 3,2. Más 0 por el cofactor 3,3. La ventaja de haber elegido la tercera fila es que estos cálculos me los evito y solo en este caso me quedaría calcular 2 por el cofactor 3,2. Ahora recordemos que el cofactor era multiplicar menos 1 elevado a la 3 más 2 es 5 por el menor complementario 3,2. Entonces tenemos que el determinante de A va a ser menos 1 a la quinta es negativo, por 2 es menos 2, y ahora vamos a calcular el menor complementario, 3,2. 3,2 significa eliminar la tercera fila, segunda columna, o sea, esta fila y esta columna, y calcular el determinante que resulta de los otros, de los elementos que quedaron, ¿no es cierto? En este caso, el elemento es 1, 2, 4, 1. Bien, entonces nos queda menos 2 por, y acá multiplicamos 1 por 1, 1, menos 4 por 2 es 8. Y 1 menos 8 es 7, y 7 por menos 2 es 14. ¿Sí? Entonces, obtenemos una diferencia de valores. Quiere decir que en alguno de los dos cálculos me he equivocado yo. A ver, en el primer caso, fíjense que teníamos M11, M13, 1 más 3, 4, y el segundo se había anulado. El M11 resultaba de anular primera fila, primera columna, menos 1, 1, menos 2, 0. Y el M13 resulta 4 menos 1, perdón, ahí copié mal, este es 0, 2. 0, 2, copié mal ahí fíjense que estoy calculando el M13, quiere decir que yo elimino la primera fila y la tercera columna. Entonces resulta 4 menos 1, 0, 2. Yo acá había puesto al revés.
Entonces, cuando hago esta cuenta, para el segundo determinante, yo tengo que multiplicar 4 por 2 es 8, en ese caso, tengo que multiplicar 4 por 2 menos 0 por menos 1. Entonces ahora tengo, acá se anula 0, tengo 8 por 2, 16, acá. Y entonces 16 menos 2 me da 14, ¿sí? Entonces, independientemente de la fila o de la columna que yo elija para calcular el determinante de la matriz, siempre me va a dar el mismo número. Y bueno, y se aplica para matrices de mayor orden. O sea, si tengo una matriz de orden 4, orden 5, puedo aplicar el desarrollo de Laplace. ¿Bien? Fíjense que entonces hemos resuelto esta matriz de orden 3 usando el método de Laplace. También hay un método práctico para resolver, pero solo es apto o se aplica para matrices de orden 3. Vamos a aplicarlo y se llama la regla de Sarrus. Solo se aplica, como les digo, para matrices de orden 3. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando aplicamos la regla de Sarrus? En este caso, la regla de Sarrus. ¿Bien? No voy a dar la expresión general, ya que tenemos esta matriz 3×3 como ejemplo. Corroboremos que aplicando regla de Sarrus también nos da 14, ¿sí? Porque dijimos que cualquiera sea el método de cálculo del determinante, me tiene que dar el mismo número. Entonces, si yo aplico la regla de Sarrus, ¿qué es lo que tengo que hacer para sacar el determinante? Lo que se hace es lo siguiente. Se copia la matriz, las 3 filas de la matriz, y se agregan 2 filas más, que serían las 2 primeras. Se repiten así en ese orden. A continuación de la tercera, repito la primera y la segunda. Una vez que tengo hecho eso, de la matriz dada voy a trazar la diagonal principal, que es esta, y las paralelas a ella, o sea, estos números, así. ¿Sí? Bien, con esos 3 números los multiplico entre sí, o sea que, perdón, acá ya iría determinante. Entonces, el determinante de A va a resultar de multiplicar 1 por menos 1 por 0, a pesar de que da 0, bueno, yo voy a ir escribiendo todos los cálculos por ahora, más, los voy sumando, 4 por 2 por 2, 4 por 2 por 2, más 0 por 0 por 1, 0 por 0 por 1. Y ahora voy a trazar la diagonal secundaria de la matriz A, que es esta, y todas las paralelas, que vienen a ser esto. Y voy a hacer lo mismo, voy a multiplicarlas, pero ahora a todo ese resultado lo voy a restar. Entonces tengo 0 por menos 1 por 2, más 1 por 2 por 1, más 4 por 0 por 0. Hago toda esta cuenta, entonces tengo 0, 4 por 2, 8 por 2, 16, y 0. Entonces tengo 16 en el primer paréntesis. En el segundo paréntesis tengo 0 acá, y acá un 2. Entonces menos 2. Y eso me da 14, como ya lo habíamos calculado usando el método de Laplace. ¿Sí? Entonces recuerden, el método de Laplace se aplica a cualquier fila o cualquier columna. Conviene elegir la fila o columna que tenga mayor cantidad de ceros. ¿Y qué se hace? Se va multiplicando cada elemento por su cofactor. Y luego se suma y eso me da el resultado del determinante. Para el caso de las matrices 3×3 puedo usar o Laplace o la regla de Sarrus, que
como ven, es bien rápida para el cálculo. Bien, ya sabemos que matrices de orden 1 coincide con el elemento de la matriz, y las matrices de orden 2 se multiplican la diagonal principal y se resta la multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria. Y para matrices de orden 3 tenemos dos posibilidades, Laplace o Sarrus, y para matrices de mayor orden, 4, etcétera, ya hay que usar el método de Laplace. Bien, ¿qué nos quedan por ver? Las propiedades que cumple el determinante. Eso nos queda pendiente.